En esta ocasión, continuando con esta serie de videos para el espacio de Fundamentos de Química, vamos a trabajar el tema de reacciones químicas, tratando de ilustrar de la forma experimental, complementada un poco con la parte conceptual de lo que consiste una reacción química, y hemos elegido una serie de pruebas específicas con reactivos específicos para ilustrar, para demostrar desde el punto de vista experimental en qué consiste una reacción química. De hecho, el concepto de reacción química es simple, es sencillo, y una reacción se denomina un cambio, una transformación. Cambios y transformaciones que en términos de las sustancias químicas pueden ser en una sola dirección o en las dos direcciones. Me explico. En una sola dirección es cuando a partir de unas sustancias denominadas reactantes se van a producir unos productos, disculpen la redundancia, y no hay posibilidad de que retornen. Un ejemplo particular lo constituye la típica reacción de combustión, que evidentemente vuelve al planeta, por efectos de todos estos conceptos de la movilidad. ¿Sí? A partir de los residuos, o de los productos más bien, de la combustión, que es básicamente dióxido de carbono y vapor de agua, como el concepto de la reacción de combustión ideal o teórica, pues evidentemente no puedo volver nunca a obtener combustible. Simple, porque evidentemente el dióxido de carbono no combustiona y porque el agua tampoco lo hace. Y son los dos principales productos dentro del concepto de la reacción de combustión completa o teórica. De hecho, aquí en esta primera parte hemos elegido, como les dije, una serie de reactivos que están manifestados aquí en las primeras 7 pruebas de este video de reacciones químicas parte 1, donde vamos a demostrar básicamente algunos de los principales tipos de reacciones químicas. Como le dijimos anteriormente, las reacciones químicas pues vienen incorporadas por unas sustancias que inicio y unas sustancias que se obtienen. Aquí están indicadas obviamente las sustancias que se pueden producir. Vamos a identificar desde el punto de vista de la apreciación sensorial: calentamiento, enfriamiento, formación de colores, formación de precipitados, acompañamiento de ciertas condiciones. Estamos hablando de que inicialmente vamos a identificar cuáles son las características de nuestras sustancias de partida, y vamos a encontrar una serie de características de las sustancias de llegada. Sustancias de partidas, reactantes; sustancias de llegadas, productos. Evidentemente, toda reacción puede venir, no siempre viene, o puede venir acompañada de algunos ayudantes de las reacciones, denominadas catalizadores. Quizás uno siempre considera, o la primera idea que llega a la cabeza cuando se habla de catalizadores, son sustancias que aceleran. Pues gran parte de ellos lo hacen, otros no lo hacen. Puede ser de que más bien retarden esas condiciones. Hay varios tipos de catalizadores y se agrupan los catalizadores de tipo físico, como temperatura baja, temperatura ambiente, temperatura alta, son las características desde el punto de vista de los catalizadores físicos. O pueden haber catalizadores químicos, que son típicas reacciones que se dan o en medio ácido, en medio alcalino, en medio orgánico, o bajo otra condición donde esa sustancia que sirve como aceleradora o retardadora de reacciones, ella no participa de la reacción. Y generalmente, como en esta primera reacción que vamos a comprobar, y que ya lo habíamos hecho en uno de los videos que habíamos presentado anteriormente, esta primera reacción viene incorporada ¿por qué? Por la acción del calor. Si miramos la reacción 5 y la reacción 6 que vamos a desarrollar en este video, pues también estamos hablando de corriente eléctrica como otra condición justamente para que una reacción se lleve a cabo. Quiere decir que muchas de las reacciones tienen que ver justamente con estos ayudantes que
que pueden ser físicos, que pueden ser químicos, que pueden ser alta presión, baja presión, corriente eléctrica, vacío, sistema de microondas, en fin, una variedad enorme. No es muy lejos, lo acabo de decir. El sistema de microondas es un sistema que efectivamente lo estamos utilizando permanentemente, posiblemente en algunas de nuestras casas, y que hace de que efectivamente se transformen los alimentos en un tiempo relativamente corto frente a los sistemas convencionales de la transformación o de las reacciones químicas en algo tan cotidiano o tan de la casa como es justamente la preparación de alimentos en ese proceso de transformación. Por lo tanto, aquí hemos elegido estas primeras 7 reacciones químicas que van a tener que ver con diferentes cambios que están asociados justamente a los principales tipos de reacción químicas. En esta primera vamos a comprobar la combustión y adicionalmente la oxidación y la emisión. En esta segunda vamos a comprobar la sustitución simple. En la tercera, la neutralización o sustitución doble, que también se denomina así. En esta cuarta, la sustitución simple y también a la vez una versión exotérmica. En la prueba número 5 vamos a comprobar la versión de descomposición. En la prueba 6 de igual manera. Y en la prueba 7 vamos a comprobar la reacción de doble sustitución y a la vez en esta prueba vamos a comprobar la reacción típica de precipitación. Por eso las diferentes reacciones que tenemos que estar muy pendientes de las observaciones que nos indique cada una de las pruebas. De esta manera, con esta pequeña abrebocas, pues vamos a empezar a arrancar cada una de las pruebas. Bueno, iniciando justamente con las pruebas que hemos planteado, con estas primeras 7 pruebas de esta etapa de las reacciones químicas, pues vamos a empezar con una prueba que en un video anterior ya lo habíamos empezado. Arranquemos por recordar un poco las condiciones o las características que habíamos comprobado justamente con la cinta de magnesio. Una cinta flexible, que por un lado es un color un poquito oscura, casi negra, por otro lado un color metálico, que la vamos a someter justamente a el proceso de combustión. O sea, aquí inicialmente de entrada ya tenemos un tipo de reacción química que necesita energía. Energía de tipo calórica, o sea que estamos hablando de una reacción de tipo exotérmica. La acercamos a la llama del mechero. Esperamos un momento para que empiece la reacción y lo que habíamos observado ya anteriormente, la incandescencia, ya una reacción de combustión en curso, la finalización de la misma y la formación de un precipitado, como ustedes lo observan aquí, de color blanco, típico de la formación del óxido de magnesio. De hecho, aquí lo que hacemos es descartar el pedacito de cinta de magnesio que no reaccionó. Tenemos la condición justamente del óxido de magnesio que residualizó en este recipiente donde hacemos contener previamente agua a la llave puede ser, o agua desionizada. Recordemos que estas pruebas que estamos desarrollando son pruebas netamente cualitativas. Es con el objeto de reconocer desde el punto de vista experimental, desde la observación, todas esas diferentes características asociadas justamente a identificar, disculpen la redundancia, los tipos diferentes de reacciones químicas. Aquí, como lo habíamos observado en anteriores videos, y si lo puede capturar la cámara, ahí vemos que al fondo de la cápsula de porcelana vemos el compromiso que tiene justamente el magnesio en forma de óxido de magnesio después de haberse quemado previamente a la llama, que mantiene una condición de insolubilidad. Entonces, primero, tenemos reacción de combustión cuando quemamos justamente la cinta de magnesio. Entonces ahí está comprometido magnesio como metal más oxígeno, que es el que funciona como comburente,
Y la incandescencia, la formación de la llama, en anteriores videos habíamos dicho justamente que eso obedece al espectro electromagnético, donde los electrones de ciertos niveles suben a otros niveles, luego descienden y emiten justamente ese color típico del elemento que estamos probando. En este caso, pues obviamente aquí tenemos esa reacción que cuando hablamos de magnesio y hablamos de oxígeno, hablamos de una reacción típica de síntesis. O algunos autores también le llaman una reacción de combinación. Fuera de eso, inicialmente tenemos una reacción de combustión. Fuera de eso tenemos una reacción donde efectivamente está comprometido la presencia de un precipitado. Fuera de eso, como estamos hablando de que estamos partiendo de elementos, oxígeno y magnesio, y se van a formar compuestos, óxido de magnesio es la primera reacción. Y luego el óxido de magnesio reacciona con el agua parcialmente y se va a formar un hidróxido. Y evidentemente ahí va a haber una segunda reacción. Entonces tenemos que identificar en cada uno de los eventos qué pasa. Aquí igualmente, como en prueba anterior, comprobamos mediante la adición de la fenolftaleína la presencia de ese color que habíamos inicialmente observado, de un color levemente fucsia hacia el fondo. De momento de pronto no lo observamos ahí, dejémoslo reaccionar un momento. Aquí entonces estamos viendo una reacción inicialmente catalogada dentro de lo que ya hemos observado. Aquí tenemos la primera reacción que habíamos mencionado en el inicio justamente de la práctica. Luego tenemos la segunda reacción, donde nuevamente se compromete el magnesio. En este tubo de ensayo hemos colocado, como aquí lo coloca el tubito de ensayo, ácido clorhídrico diluido. En este recipiente que ustedes observan es 0,1 normal. Para evitar posibles contaminaciones, y si le hacemos una tomita a todos los materiales que tenemos aquí, los reactivos y demás, vemos que cada recipiente tiene su propia pipeta con el objeto de evitar de que haya alguna contaminación entre un reactivo y otro, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, o previamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Como no estamos hablando de nada cuantitativo, aquí hemos colocado simplemente un determinado volumen, no importa cuánto. O sea, que aquí tengamos unos 5, 8 o 10 mililitros. Y nos dice la prueba que debemos agregar magnesio. Nuevamente el magnesio que habíamos trabajado, pero en este caso vamos a empezar a mirar qué pasa con la reacción. Inmediatamente el magnesio empieza a reaccionar, porque se empieza a observar la presencia de unas burbujas. De forma lenta, evidentemente asociado ¿a qué? A que tenemos el ácido clorhídrico diluido, es apenas 0,1 normal. Si tuviéramos un ácido clorhídrico 5, 6 o más normal, ¿qué ocurre? Pues esta reacción podría ser mucho más violenta y posiblemente con esa concentración mucho más alta podría ser una reacción exotérmica. De hecho, no desprende calor, pero sí está desprendiendo cierto tipo de burbujeo, como se puede apreciar ahí en la toma que se está haciendo con la cámara, donde se aprecia que hay una reacción. Aquí tenemos nuevamente una reacción donde está participando una sustancia, que es el ácido clorhídrico, una sustancia neutra, y un metal activo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente el metal está interactuando con el ácido clorhídrico. Está liberando un gas, y ese gas tenemos que identificar a qué gas corresponde y qué compuesto se ha formado. Generalmente, cuando un ácido fuerte, así sea diluido como el ácido clorhídrico, participa con un reactivo de naturaleza ácida, esa reacción generalmente es una típica reacción de sustitución simple. Entonces, como ejercicio es importante que se consulte quién desplaza a quién. Igualmente también está catalogada como una reacción de desplazamiento. Cuando los metales actúan con sustancias ácidas o alcalinas, ellos empiezan a generar reacciones de tipo sustitución. Como ustedes se dan cuenta, cada vez se evidencia mucho más la reacción. Se observa más el burbujeo, ahí cada vez se empieza a haber una mayor tiempo de reacción entre el metal y el ácido clorhídrico diluido. Por otro lado, cualquier reacción donde en reactantes haya la presencia de un elemento en estado
aislado, como en el caso del magnesio, en el caso anterior como el magnesio y el oxígeno. Estamos hablando igual de una reacción redox. El término redox, recordemos, significa oxidación, reducción. Ampliando un poquito este concepto, oxidación es cuando una sustancia o un elemento que está comprometido en la reacción, cuando pasa de los reactantes a los productos, aumentando una característica periódica. ¿Cuál? El número de oxidación, o algunos autores le llaman también valencia. Cuando ese número de oxidación aumenta, estamos hablando de que ese elemento se oxidó. O al contrario, cuando ese número de oxidación, en vez de aumentar, disminuye, se redujo. Generalmente en las reacciones químicas, cuando ya hay una oxidación, simultáneamente hay una reducción. Hay casos especiales donde simplemente las reacciones se dan por separado, pero generalmente sucede cuando estamos hablando justamente del ácido clorhídrico. Bueno, la siguiente prueba, la prueba número 3, involucra una reacción bastante sencilla. Una reacción que sus mismas palabras lo demuestran, lo dicen claramente. Es una reacción ácido-base. ¿Qué hemos colocado aquí en el primer recipiente? NaOH. NaOH de una concentración 0,1 molar. O sea, diluido. Acuoso, como lo mostrábamos al inicio de este video. Vamos a agregar nuevamente nuestro reactivo estrella de indicación de pH. Vamos a agregar un par de gotitas de fenolftaleína. Y obviamente se manifiesta en el color típico fucsia que nos está diciendo, hey, efectivamente aquí tenemos la presencia de un medio alcalino. Está claramente definido. ¿Qué hacemos? En el otro tubo de ensayo hemos agregado ácido sulfúrico, también de acuoso, de una normalidad más o menos equivalente. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos una pequeña cantidad y vamos agregando. Vamos agregando y vemos de que efectivamente todavía no hay justamente el cambio que esperábamos. ¿Cuál es el cambio que esperábamos? Que efectivamente esto vuelva a tomar el color original. Eso es lo que teníamos que esperar. ¿Por qué? Porque aquí había un medio alcalino, que lo comprobamos mediante la presencia de la fenolftaleína. Ahora le hemos agregado poco a poco el ácido sulfúrico, de naturaleza química contraria. ¿Cómo vemos que esto está cambiando? Neutralización o ácido-base. O sea, estamos contrarrestando la acción de una sustancia frente a otra. Esta es la definición típica que aparece en todos los libros básicos y de mayor profundización a nivel universitario es la definición típica de una sal. ¿Cuándo? Cuando un ácido reacciona con una base o al contrario, la base con el ácido. ¿Qué tenemos? Una reacción de neutralización. La indicación típica de que realmente ha habido neutralización, ¿cuál es? Es que volvemos al color incoloro. Volvemos al inicio que teníamos en términos cualitativos, sí, pero desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de la reacción química, estamos diciendo de que hay un proceso de neutralización, un proceso ácido-base. Ahí tenemos justamente la típica reacción de neutralización. También, ¿cómo se denomina esta? Para que la consultemos y lo complementemos. Se denomina una reacción de doble sustitución. Normalmente las reacciones de neutralización, dentro de este concepto, el producto secundario siempre es agua libre. Y esa agua libre justamente se forma en los procesos de neutralización. Bien. Ahora bien, vamos a hacer una prueba donde vamos a apreciar
la formación típica de unos precipitados, de un precipitado muy manifiesto, muy específico. Aquí inicialmente tomamos un poco de yoduro de potasio, Kali, al 10%, ¿sí? Lo colocamos en un tubo de ensayo, que es el que estoy colocando aquí. Agregamos una determinada cantidad, recordemos que es totalmente cualitativo. Cerramos acá siempre la precaución, después de que siempre utilizamos un reactivo químico, siempre cerrar. Luego disponemos de el otro reactivo, nitrato de plomo. El nitrato de plomo también diluido, también para poder generar tenemos el 8 molar, medimos una determinada cantidad, des en cuenta que aquí también tenemos una condición incolora. Volvemos y disponemos del tubo de ensayo con el yoduro de potasio y agregamos el reactivo. Inmediatamente vemos cómo se desarrolla el color que estamos observando. La típica formación de esta solución lechosa, ¿sí? Que termina por, si lo dejamos en reposo, aquí en la gradilla, vemos el cambio significativo. Cuando teníamos una coloración levemente amarilla del yoduro de potasio por la típica presencia del yodo, aquí se nos ha formado una solución de tipo lechosa y de un color amarillo bastante fuerte, bastante característico. Depositamos acá para dentro de un rato observar a ver qué pasó. De forma inmediata, ¿qué nos podemos dar cuenta? Yo aquí al tacto simplemente paso mi mano y veo que no hay ni baja la temperatura ni sube. En apreciación pues así elemental. Cosa que no es una reacción ni exotérmica ni endotérmica. Evidentemente por la presencia de lo que vamos a observar un rato, poco más evidente hasta ahorita, de pronto no lo observamos muy bien, esta va a ser una típica reacción de precipitación. Y cuando se forman colores es porque se forman complejos coloreados. Ya esa reacción se le llama reacción de complejometría. Ya teóricamente pues se puede consultar esto dentro del referente bibliográfico. Una reacción también bastante notoria es la que a continuación vamos a desarrollar. ¿Con qué contamos? Contamos con un reactivo que es bastante fuerte, el ácido nítrico concentrado. Y disponemos de cobre metálico, cobre en estado elemental, forma de laminitas de cobre, las podemos aquí apreciar sobre justamente la tapa del recipiente, ¿sí? Por precaución, pues hay que tener cuidado con este tipo de reactivos y simplemente voy a buscar la forma de protegerme visualmente para evitar cualquier riesgo que implique justamente la presencia justamente de este compuesto. Vamos a disponer aquí en este tubo de ensayo, lo tenemos marcado como ácido nítrico. Este ácido nítrico apenas se destapa, desprende unos vapores, porque es concentrado, es del 85% de pureza. Evidentemente la condición óptima o ideal es operarlo bajo una cabina extractora de vapores con esta cantidad que estamos midiendo, que es cualitativa, pues tenemos suficiente para evitar contaminación. Cerramos y nos vamos a disponer un poquito de tal manera que efectivamente vamos a agregar sobre este recipiente y quiero que veamos muy bien qué va a ocurrir. Esto implica que la reacción va a ser bastante inmediata. Si yo agito un poquito esto, vemos cómo empieza a cambiar ostensiblemente justamente la naturaleza incolora del ácido nítrico y se está volviendo un color verdoso y se están generando una serie de vapores. Por eso en la parte de arriba de lo que se puede apreciar muy claramente unos colores de tipo amarillento, que son los gases de producción que se están generando aquí. El recipiente está transmitiendo, está generando a través de la reacción un aumento de temperatura. Estamos viendo que hay una reacción exotérmica,
una reacción de formación justamente también de colores. Ahí podemos ver justamente que el cobre metálico se consumió completamente y en la parte de arriba del tubo de ensayo vemos la presencia de este color, que está asociado justamente, si lo apreciamos organolépticamente, a un olor parecido a sustancias de cloro. Pero evidentemente aquí no hay nada que ver con cloro, porque estamos hablando de HNO3, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y por otro lado, del cobre que hemos agregado. Por lo tanto, ese olor típico, como si fuera compuestos de cloro, están más asociados a compuestos u óxidos de nitrógeno que se están formando en este proceso de reacción. Igual como a las otras reacciones que habíamos observado, voy a agregar ese último pedacito, para que haya justamente la otra parte de la reacción y el producto formado como tal, donde vemos nuevamente el compromiso. Aquí en este caso de un ácido fuerte, la reacción aquí exotérmica, porque la temperatura aumentó. O sea, la reacción no necesitó aplicarle energía en forma calórica. Por sí sola la transforma. Muy posiblemente una competencia. ¿Entre quién? Entre el metal y el ácido fuerte. La formación de los óxidos de nitrógeno, que hay que consultarles cuáles se formaron. Este color amarillo de ese óxido de nitrógeno que se están formando, debemos consultarlos a cuáles corresponden, para buscar la forma de construir la reacción. Reacción de desplazamiento, sí. La competencia de un metal activo, que en este caso es el cobre, frente a un medio fuertemente ácido y concentrado, como es el ácido nítrico. De esta manera, aquí estamos concluyendo justamente la reacción de sustitución de competencia del metal sobre un ácido fuerte. Volvamos nuevamente a la reacción del yoduro de potasio del nitrato de plomo. Si lo aprecia la cámara, se da cuenta, ¿cierto?, que ahí en la parte de abajo hay un precipitado. Típico precipitado se indica en la parte de abajo, un sólido. Y ahí nos está diciendo, hey, aquí yo clasifico esta reacción como una reacción ¿de qué? De precipitación. Y en este caso de doble sustitución. La formación del color típico aquí obedece justamente a la unión entre plomo y entre yodo. Y el color amarillo está asociado básicamente a la presencia de yodo. Entonces aquí tenemos la típica reacción justamente de precipitación, reacción complejométrica, y a continuación vamos a hacer una prueba donde vamos a ver la participación que tiene sobre un reactivo que ya lo utilizamos, el yoduro de potasio. En este caso, que es la prueba que habíamos planteado inicialmente en esta práctica, que era la prueba número 5, es la prueba número 5. Aquí en esta caja de Petri que hemos depositado una determinada cantidad de yoduro de potasio, ¿sí? El color amarillo típico del yoduro. ¿Qué hemos hecho aquí en este montaje? Hemos conectado, si lo miramos aquí, el cable rojo al polo positivo y obviamente el cable negro al polo negativo. Vamos a sumergir de manera de que queden bien separaditos tanto un cable como el otro. Y vamos a esperar un momentito de tal manera que empieza a haber una reacción, ¿sí? No nos olvidemos que aquí tenemos potasio y tenemos yodo. Si recordamos, el potasio está a la izquierda de la tabla periódica y en solución acuosa va a generar un catión. Y en el caso contrario, el yodo está al polo totalmente opuesto, están los no metales y va a formar un anión. En este momento seguramente la cámara ya lo está captando y se nota que efectivamente en el cable de color rojo se está formando un color amarillo un poco más intenso. Como es el polo positivo, ahí está llegando ¿qué? Obligatoriamente el yodo, se está acumulando el yodo, por eso la típica coloración del yodo. Y acá, por cuestiones obvias, se está acumulando ¿qué? El potasio, porque tenemos solamente dos elementos comprometidos en la reacción. ¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando de una reacción de descomposición, donde el Ki se está ionizando
está haciendo una reacción electroquímica. Vamos a comprobarlo ahora agregando una gotita de fenolftaleína al extremo de cada uno de ellos. Con cuidado vamos a agregar aquí la gotita y vemos que efectivamente ahí pinta, pero acá no pinta. O sea, no colorea. Vemos claramente que al agregar la fenolftaleína, si lo captamos así de planta en la cámara, nos damos cuenta muy evidentemente que al lado del cable de color negro que está conectado al ánodo, ¿sí?, a la carga negativa, efectivamente está migrando ¿quién? El potasio, se está disociando. Y al lado contrario, que también le hemos agregado fenolftaleína, mire que no colorea fucsia. No tiene por qué colorear fucsia. ¿Por qué? Porque está conectado al polo positivo. Y al polo positivo, ¿quién va a migrar? De los dos elementos, los que estén cargados con carga contraria. ¿Cuál es el que está cargado con carga contraria? El yodo. ¿Qué tenemos aquí en conclusión? Mediante una apreciación de tipo colorimétrico, típica aquí en la reacción que estamos viendo, cómo se desarrolla una reacción típica electrolítica, o sea, donde la corriente eléctrica está haciendo su efecto para hacer que en un compuesto se pueda calificar esta reacción como una reacción de descomposición. Los libros lo manifiestan. La reacción de descomposición, cuando un compuesto genérico AB se convierte en A más B menos. Acá el compuesto es ¿qué? KI. ¿En qué se descompone? En K más I menos. El K migra al polo donde pigmenta fucsia como alcalino. Y el otro al polo contrario, el típico yodo, donde nos está manifestando la presencia de esta reacción, una típica reacción de tipo redox, de tipo descomposición, de tipo colorimétrico, presencia de corriente eléctrica, presencia justamente de una parte catalítica. Bueno, nuestra última prueba, en este set de las 7 pruebas de los diferentes tipos de reacciones químicas, lo constituye la prueba clásica de la electrólisis del agua. ¿En qué consiste el montaje? Muy sencillo. Tenemos un vaso de precipitados donde tenemos agua potable con una pequeña porción de cloruro de sodio. Hemos llenado 2 tubos de ensayo de agua normal y corriente sin ningún cloruro de sodio ni nada, y los hemos invertido de tal manera que ninguno de los dos quede espacio. El espacio que ustedes están viendo aquí, hemos conectado en el cable negro, como ustedes se pueden evidenciar, al cátodo. ¿Sí? Al cátodo, o sea, al polo negativo, y el cable rojo al ánodo, al polo positivo. Aquí tenemos la evidencia. ¿Qué estamos observando? Vuelve y juega una reacción de electrólisis. Estamos separando. Mire que tan solo en el tubo de ensayo que está conectado al polo negativo es donde hay un burbujeo, y mire el espacio que se está desplazando aquí, mientras que en el otro no. De aquí podemos deducir claramente que efectivamente al polo negativo, ¿quién migraría? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Obviamente la respuesta es apenas inmediata. El hidrógeno, ¿por qué? Porque el hidrógeno se carga positivamente, mientras que el oxígeno que está al otro lado como un no metal se carga negativamente. Evidentemente él no se descompone, el que está descomponiendo dentro del agua es la presencia justamente acá de hidrógeno, por eso se está generando aquí. Por eso aquí tenemos esto como un concepto de electrólisis. A través de una batería con una determinada cantidad de corriente eléctrica, se hace el montaje, se evidencia el desplazamiento y vemos cómo efectivamente aquí se está produciendo hidrógeno, y acá tenemos justamente la condición de la separación entre hidrógeno y oxígeno, electrólisis ¿de qué? Del agua. En resumen, hemos desarrollado 7 pruebas, ¿sí?, donde hemos comprobado algunos de los diferentes tipos de reacciones químicas.
Si nos desplazamos un poquito a lo que veníamos hablando justamente al inicio de este video, veamos un poco qué ocurre aquí. Como resumen, una reacción de combinación redox y endotérmica. Pues la que si vemos aquí, esta primera prueba no obedece a un solo tipo de reacción química. Esto es A más B, que produce AB. En la primera prueba que hicimos, cuando quemamos a la llama la cinta de magnesio. Y la segunda prueba, pues ustedes mismos la comprueban para verificar. Acá, la prueba que hicimos del ácido clorhídrico con el magnesio, una reacción que por tener elementos individuales, similar acá, pero acá con un compuesto neutro, hablamos de una redox. Cuando hablamos de un elemento que está en reactantes o esté en productos, ese elemento individual tiene como un número de oxidación 0. Él tiene la posibilidad o de subir haciendo oxidación o de bajar su número de oxidación y hacer ¿qué? Reducción. Ustedes mismos comprueben qué está pasando ahí. Ahorita vemos más detalladamente la prueba que dentro de lo que hicimos está corriendo. La típica prueba de neutralización o ácido-base dada por las mismas condiciones químicas de los productos de arranque, la comprobación y la formación de la respectiva sal incolora cuando desaparecía esa presencia de color, reacción ácido-base, reacción de neutralización y reacción de doble sustitución. Siempre la reacción de este tipo, en términos de la formación de sales, siempre produce como producto secundario agua. La tercera, una típica, nuevamente una redox, pero donde la presencia ya no es con un ácido diluido, sino con un ácido concentrado. Y evidenciado, recuerden, por la presencia de un vapor de color amarillo, de una apariencia sensorial olfativa, como si fuera un compuesto de cloro, pero que estamos hablando de un compuesto de nitrógeno. Reacción redox, reacción de sustitución, más bien de desplazamiento del hidrógeno del ácido y la formación justamente de ¿qué? De un compuesto de nitrógeno que cambia completamente las características. Acordémonos que esto daba una coloración verduzca, entre verduzca y azul, agua marina, que es la característica típica cuando el cobre está entrando acá, para formar lo que ustedes consideren ahí mediante el soporte bibliográfico. La quinta reacción, otra redox, pero activada por la corriente eléctrica como la que acabamos de hacer con el agua, cuando vemos justamente la descomposición, una reacción de descomposición, ya no de composición como la primera, sino de descomposición. La sexta, igualmente una electrólisis, electrolisis quiere decir rompimiento desde el punto de vista biológico, que también aplica en términos de la etimología lo mismo. Lisis es rompimiento, electrocorriente. ¿De qué? Del agua, formando lo que comprobamos. Y finalmente, por una previa a esta última prueba que hicimos, la formación de precipitado y de coloración típica en una acción de doble sustitución y a la vez la formación de precipitados. Uno dentro de una misma reacción puede comprobar diferentes tipos de reacciones químicas. Nuevamente agradezco a todas las personas que tienen a bien seguir nuestra información, nuestros videos. Esperamos que sean de la mayor utilidad. Disculpen nuevamente, agradezco al equipo de trabajo que se ha unido conmigo aquí en la Universidad Distrital, en el proyecto curricular de saneamiento ambiental en la Facultad de Medio Ambiente, para hacer posible estos documentos como material justamente de alimento para la página web y para el servidor Yahoo, y para el sistema de YouTube, para que efectivamente esto se convierta en una herramienta masiva y los puedan utilizar como ustedes crean conveniente. Nuevamente, mil gracias y buenas tardes.